Hola comunidad Grisart, ¿cómo estáis? Este es ya el séptimo y en principio último vídeo o videocápsula o pequeña conferencia sobre fotolibros, sobre maestros y maestras de la fotografía. La vuelta a la normalidad todavía no es total, obviamente, pero el reprendimiento de las clases, aunque sea online, nos permite un poco dejaros tranquilos y que os concentréis en los módulos y las materias que nos quedan por delante hasta final de curso. Hoy voy a explicar a tres autores que reconozco son una debilidad. Y estos son tres fotógrafos norteamericanos que han cambiado el imaginario de América, la imagen que se tiene de América. Son tres autores que evolucionan en el tiempo. El primero es de los años 30, el segundo de los años 70 y el último es de principios de siglo. Todos influyen entre sí, obviamente el primero es el que pone la base, que es Walker Evans. El segundo, Stephen Shore, reconoce que Walker Evans es un autor que le ha influido fuertemente, y Alex Oz, el tercero, también reconoce la influencia de los anteriores. Tiene además mucho en común, a todos ellos les interesa la poesía, especialmente a Alex Oz, el último. El primero de ellos, Walker Evans, incluso se pensaba dedicar a la literatura. De hecho se ganó la vida no solo como fotógrafo, sino como redactor para revistas como el Fortune. Todos reconocen también la influencia importante de pintores como Edward Hopper. Todos, aunque son muy americanos, miran también Europa. Walker Evans reconoce como influencias a Jet, a August Sander. Alex Oz tiene una cultura bastante europeísta también, en el sentido de que maneja muy bien autores europeos de referente, y lo mismo ocurre con Stephen Shore. Todos además explican muy bien su obra. De hecho, Stephen Shore tiene un librito que se llama The Nature of Photographs, o Lección de Fotografía, en la edición española, una edición de La Fábrica, pequeñita, que es fantástica. Y en él habla de los 4 grandes parámetros de la fotografía, que son el encuadre, la composición, el foco y el tiempo, el que hace que una fotografía sea una fotografía y no un cuadro, por ejemplo. Esto lo explica muy bien y viene al caso porque veremos que la obra de los tres está enmarcada en ese hacer fotográfico. Los 3 libros que veremos son míticos. Mítico es una palabra de la cual quizás abuso, pido disculpas. El primero es American Photographs, publicado en 1938 y que establece las bases de la fotografía americana. Es un libro que influyó entre otros a Robert Frank. De hecho, de Americans el título viene en referencia o en homenaje a American Photographs. Y es en realidad el catálogo, esta es la edición conmemorativa del 75 aniversario, el catálogo de la primera exposición de fotógrafo en solitario que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA de Nueva York. El segundo libro es Uncommon Places, publicado en 1982, pero la gran mayoría de las fotografías son del periodo que va entre 1973 y 1975, y es otro libro mítico que abre el espacio a la fotografía en color, por entonces muy poco valorada en los años 70. A partir de este libro y también de las fotos de William Eggleston, otro autor norteamericano, la fotografía en color adquiere un peso especial. Y el tercero es Sleeping by the Mississippi, el primer libro que publicó en Mac, la editorial Mac, Alex Oz, y que hace referencia a un viaje metafórico por lo que él llama la tercera costa, es decir, frente a la costa oeste y la costa este de Estados Unidos está la tercera costa, que es el río Mississippi. Es un viaje largo. Los tres tienen en común que utilizan cámaras de placas, y esto es algo importante que veremos en el análisis de los libros. Cierto es que algunas fotos de Walker Evans están resueltas con una cámara ligera, con una primitiva Leica, pero tanto Shore como Alex Oz y la gran mayoría de las imágenes de Walker Evans están realizadas con una gran cámara de placas
de 8 por 10 pulgadas, es decir, 20 por 25 centímetros. Unas cámaras de placas, que la emulsión obviamente no lo es, pero que en el formato es equivalente a la de los grandes pioneros americanos del siglo XIX. Timothy O'Sullivan, Alexander Garner, Matthew Brady, fotógrafos que cubrieron la actualidad, la guerra civil en su momento, retratos de personas importantes en Estados Unidos y sobre todo los paisajes norteamericanos. En este sentido son deudores de la creación de la idea de América a través del avance por el territorio. Y en este sentido ellos siguen brindando un homenaje a la carretera, que es casi ya una metáfora mucho más extensa que el territorio físico y que sirve para hablar de un territorio mental. Pero bueno, me estoy alargando mucho, o sea que vamos a verlas. Espero que os gusten. Este es el American Photographs, una reedición del catálogo publicado originalmente en 1938 con la exposición en el MoMA, del Museo de Modern Art, y consta de 100 imágenes, de las cuales la gran mayoría están realizadas con una cámara de placas de mediados de los años 30. Algunas proceden de otros proyectos, como por ejemplo la colaboración que hizo con la Farm Security Administration, y como veis, Walker Evans, veremos que incide mucho en lo que él llama el vernacular popular americano, es decir, todos los carteles, todos los productos comerciales, la publicidad más o menos formal o más o menos industrial de Estados Unidos. Él, influenciado por Adjet, describe el espacio y las tomas son generalmente frontales, muy ajustadas en composición, tanto de las arquitecturas como de los bodegones encontrados e incluso de los retratos. Están muy llenas visualmente hablando. En este sentido, por ejemplo, le interesa mucho lo que son la fotografía de la fotografía, es decir, de un estudio fotográfico. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, conectaría con la idea pop de reutilización de material visual preexistente, ¿no? Como es el escaparate de un estudio de un fotógrafo que lo reproduce frontalmente. En este sentido, pues adelantaría a Warhol en gran sentido, y también, por supuesto, a los artistas conceptuales que refotografiaban. A mí me gusta mucho esta imagen, que es de un cartel, en realidad es un cartel electoral, pero parece una composición floral de un pequeño aparador, como de detalles mínimos adquiere, consigue grandes imágenes. Aquí, como veis, un detalle de una frontalidad absoluta, el edificio está encajado completamente con una cámara de placas de 8 por 10, obviamente el factor decisivo es el espacio, que no el tiempo, que queda eliminado, no porque no se puedan captar instantáneas, sino porque articular, enfocar, todo esto es muy complicado. Esta imagen correspondería a la serie que hizo para la Farm Security Administration sobre la pobreza en los Estados Unidos después de la guerra. Esta imagen, por ejemplo, nos remite casi a la abstracción visual de autores posteriores como Aaron Siskin, sin duda influenciado por este proyecto. Esta fotografía hecha con una cámara ligera, con una Leica, conectaría o serviría también de referente para una visión como The Americans de Robert Frank, que obviamente fue su mentor, Walker Evans, de Robert Frank. De hecho fue una de las personas que le apoyó para conseguir la beca Guggenheim, que le llevó a recorrer Estados Unidos, y el título American Photographs, The Americans, es un homenaje al libro American Photographs. A mí me gusta mucho esta imagen, que representa pues lo que son el arte gráfico, un cartel de una película de cine doblado, plegado, fraccionado, como un elemento para construir una nueva imagen. Esta es la mítica imagen de Amy Barrocks, dentro del proyecto originariamente de Let Us Now Prize the Famous Men, sobre el empobrecimiento rural en los Estados Unidos, que hizo con James Agee, un escritor. La verdad es que nos podríamos detener en cada imagen, pero es que si no, no nos daría tiempo. Esta conectaría con una visión urbana de cámara ligera, que yo creo que sería bastante adecuada como influencia previa de autores de fotógrafos de calle como Lisette Model,
como Helen Levitt, con la cual compartió no solo amistad, sino colaboraciones, como en el caso de James Agee. A Way of Seeing, el libro de Helen Levitt, también contaba con un prólogo de este escritor. Esta imagen la hizo en Cuba. En este sentido, Americans es un concepto difuso, no son los Estados Unidos. Esta imagen a mí me gusta muchísimo. Estas cabañas captadas en perpendicular, en diagonal, lo que produce, da una sensación de movimiento, de inestabilidad muy extraña. Me recuerda un poco a un cuadro de Georgia O'Keeffe, que sería otra pintora bastante influyente en esta época de principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Los interiores con elementos de publicidad es otro clásico suyo. Las imágenes urbanas de coches, el coche es un referente que habla de la carretera y de digamos, el elemento que permite la movilidad y la libertad, entre comillas, y la independencia del ciudadano americano. Esta fotografía es de las más clásicas suyas. A mí casi me recuerda a las de Paul Strand o incluso el último Stiglitz, en el sentido de que es una composición urbana donde el elemento moderno, los coches, moderno en aquella época es serializado, es lo definitorio. Las fotografías de los monumentos americanos de un país con muy poca historia también es importante. Yo creo que, por ejemplo, esta imagen influiría probablemente a Lee Friedlander, el fotógrafo callejero de los años 60, para su serie American Monument, como esta. Aquí con un pequeño homenaje también a los, quizás implícito, a los fotógrafos americanos que cubrieron la guerra civil, como Matthew Brady, Alexander Gardner o Timothy O'Sullivan. Un retrato de sujeto, en este sentido se parecería más a Sander, en el sentido de que no es un retrato psicológico, sino una tipología de un tipo de personas, ¿no? De personajes, más que por su función, no por su identidad. Otra vez, utilización de la publicidad de un cartel de cine deteriorado como un elemento, unas tiendas. En ese sentido conectaría con lo vernacular popular, con lo poco elevado, a pesar de que Evans tenía una formación académica y estudió arte en Europa y sin embargo no le da la espalda a las expresiones populares. Esta fotografía me encanta porque ajusta perfectamente la composición, es muy cerrada, muy hermética. Yo creo que quizás influyó a Danny Lyon para hacer su proyecto sobre la demolición del Lower Manhattan, de la parte baja de Manhattan, en los años 60, para convertirse en lo que luego sería la zona de las Torres Gemelas. Un retrato de grupo. En este sentido, estos sujetos en la calle, ¿no? Un cocinero y demás, un poco es el trabajo que pudo él hacer con la cámara ligera, cosa que no pudo hacer Berenice Abbott, contemporánea, con Changing New York, porque Berenice Abbott se quedó sin presupuesto para una cámara ligera para fotografiar a los individuos, y por eso su trabajo es esencialmente arquitectónico. Es un clásico, ¿no? Los carteles de cine, el cine, la fábrica de los sueños, para olvidar la Gran Depresión. Un bodegón encontrado de una moldura de chapa con una columna tipo greco-latina. Esto casi podría ser también un bodegón de Edward Weston del grupo F64, como Las Vistas Largas. En este sentido, esa experiencia descriptiva fría hace que Walker Evans cueste un poquito de entrar, pero cuando entra lo hace con una gran potencia. Esta imagen creo que está comentada por Stephen Shore en Lección de Fotografía. El elemento anecdótico, que son el coche y el sujeto, quedan absorbidos por una composición con un montón de líneas cruzadas, con volúmenes, con profundidad, donde todo está inestablemente articulado, este poste entrecortado. Bueno, yo el libro este de Lección de Fotografía lo he prestado, pero espero recuperarlo, o si no, adquirir uno nuevo. Bueno, espero recuperarlo porque realmente es un en viva persona, porque realmente es un libro fantástico para entender lo de las fotografías, como lo explica Stephen Shore, en concreto esta. Veis que imágenes frontales más fantásticas. Hay una que se ve una cabaña que está completamente cerrada, está agobiado. Esta es de la segunda parte del libro, donde quizás es menos espectacular porque es prácticamente todo es arquitectura, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta de
de un barco, no sé si es el río Mississippi, pero conectaría con el imaginario de Alex Soth en Sleeping by the Mississippi, obviamente Alex Soth influenciado u homenajeando. Esta serie de imágenes frontales da la sensación de descripción, de análisis que se recuperaría en los años 70 con el arte conceptual. De hecho, las fotografías de Walker Evans fueron refotografiadas y reutilizadas para proyectos. Voy a acabar el libro con esta imagen que me encanta. Fijaros qué cerrada está la composición, la lleva al límite, objetualiza, convierte en una cosa pequeña lo que es toda una vivienda. Y algunas imágenes de Stephen Shore siguen este mismo patrón. Es decir, un libro en apariencia frío, pero muy sustancioso y sin duda influyente para generaciones posteriores. Pues aquí tenemos el Uncommon Places de Stephen Shore, que es una edición de los años 2000, la originaria es de 1982 y tenía otra portada. Contiene muchas fotos, 183, obviamente no vamos a verlas todas, y el título es irónico porque lugares no comunes en realidad está hablando de que justamente Estados Unidos el problema que tiene es que hay muchos territorios que son prácticamente iguales, comunes, que da igual que estés en Nuevo México, que en Wyoming, que en California, que parecen que es lo mismo. En la introducción aparecen imágenes de un proyecto anterior suyo, que apareció publicado años más tarde, el American Surfaces, que fue un viaje previo que hizo él, un verano, el del año 1972, viajando con su pareja y creo que con unos amigos, y donde iba tomando fotografías con una pequeña cámara de 35 milímetros, una Rolleiflex, una Rollei de 35 milímetros y un pequeño flash añadido, y que cuando volvió de Nueva York, a Nueva York porque él es neoyorquino, fue a la tienda de la esquina de fotografía, las reveló en las copias de 10 por 15 centímetros y así las expuso, hizo una exposición pegándolas directamente a la pared. Lo que ocurrió fue que el comisario de fotografía del MoMA, John Sarkowski, le dijo: me parece muy interesante, pero quizás debieras cuidar más la composición. ¿Por qué no pruebas con un formato más grande que te obligue a ir más lento y a pensar más las fotografías y cómo las encuadras, cómo las enfocas, cómo las compones? Y lo que hizo Stephen Shore es hacerle caso y primero adquirió una cámara de 9 por 12 centímetros, pero no le satisfizo el resultado, por lo que luego consiguió una de 20 por 25 centímetros, cuyo negativo es muy grande, casi como esta copia, y a partir de ahí se lanzó de nuevo a la carretera. Hay que decir que la gran mayoría de las fotografías están realizadas entre 1973 y 75, aunque el libro se publicara en 1982. Y sí, es cierto que hay fotos del año 77, 79, incluso de primeros de los 80, pero el cuerpo importante de trabajo lo realiza entre 1973 y 75. Aquí vemos sus bambas en un motel. Es una declaración de principios. Este es un libro on the road, en la carretera, donde él va con la pesada cámara de placas, pero con un espíritu similar al de los beatniks, el del movimiento continuo, del espíritu de la generación beat. La primera fotografía, pues, es como un autorretrato. A mí, por ejemplo, esta de la derecha me gusta mucho porque me recuerda... Es de las pocas fotos de atardecer, no abundan las fotos de atardecer. Y me parece que resume muy bien, digamos, toda la cultura americana con cierta nostalgia de los años 50, cultura de coches, de industria de entretenimiento, puesto que esto es un cine, podría estar dentro de un disco o en la cubierta de un disco de Bruce Springsteen, del primer Bruce Springsteen. Esta fotografía me parece especialmente interesante porque si os fijáis, tiene una ironía, hace un juego de palabras, está en el hotel de la herradura y aparece el arco iris, pero el arco iris no se vincula a la naturaleza, sino a lo que es un parking. También es muy interesante fijaros que está fragmentado el coche, es decir,
Más que fotografiar un coche en un lugar, fotografía un lugar donde resulta que uno de los coches está fragmentado. Eso a él no le importa, ¿no? Aunque no la mayoría, pero un gran número de fotografías, de las 183 fotografías, son esencialmente frontales. Aquí hay otro motel, pero esta foto me parece muy significativa. Stephen Shore participó en el proyecto, en la exposición de New Topographics, donde se sentó las bases en Estados Unidos sobre lo que sería la fotografía del no lugar. Es decir, esa crítica a la conversión del territorio en una especie de terreno vago, indeciso, donde ya no es ni ciudad, pero tampoco es campo, no es naturaleza, donde la naturaleza ha quedado traicionada y donde se ha perdido ese espíritu de lo salvaje, de lo intacto. La gracia es que los fotógrafos de este movimiento, como Joel Sternfeld, también utilizan una gran cámara de placas como homenaje o como forma de hacer de los pioneros americanos como Timothy O'Sullivan o como Matthew Brady y por supuesto Ansel Adams ya en el siglo XX, pero desde una perspectiva irónica en cierta manera. Aquí por ejemplo en esta fotografía me encanta que aparezca un cartel que en realidad era de una promotora de viviendas que debe haberse hundido porque está tapado el cartel, que te venía a decir de compra tu casa en la naturaleza, pero el cartel está tapando la naturaleza, ¿no? Bueno, otro ejemplo, ¿no? Frente al gran paisaje natural, la representación kitsch del paisaje natural. Stephen Shore decía con ironía que al fotografiar con la cámara de placas tardaba un tiempo en montar la cámara y que por lo tanto si quería hacer un bodegón de la comida, en el American Surfaces hay muchas fotos de comida rápida, la verdad es que dan un poco de asquito casi, ¿no? Digo, si quiero hacer una fotografía de una comida se me va a enfriar. Bueno, aquí es una excepción porque es el postre y ya está frío. ¿Veis? Por ejemplo, una composición frontal, este sería el arquetipo, muy similar a las que hace Walker Evans, un rectángulo dentro de otro rectángulo, en teoría analítica y descriptiva. ¿Veis? El kitsch, ¿no? Un apartamento en forma de, o una habitación de motel en forma de tienda de tipo indio, a veces hay diagonales muy fuertes, como aquí. ¿Veis? Los moteles. También hay retratos de gente que encuentra por el camino o de personas que están acompañándole en el viaje. Esta es otra foto frontal. Esta es de las fotografías excepcionales dentro del libro, en el sentido que aparece mucho elemento humano, 1, 2, 3, 4 personas, como si fuera, da una sensación de un poco de irrealidad, como si fuera un fotograma de una película. Esta es un poco la excepción a la norma del espacio vacío. Shore se detiene mucho en los interiores de las cafeterías, de los lugares que tuvieron su tiempo de esplendor en los años 50 y que en los años 70 ya eran decadentes. Yo creo que este proyecto en general y fotos como este influyeron claramente a Wim Wenders, el director americano, que publicó un libro maravilloso, Written in the West, sobre las fotos que hizo con una cámara de medio formato, de una cámara de 6x7, mientras tomaba imágenes, mientras investigaba, mientras hacía las localizaciones de lo que luego sería su película Paris, Texas, a principios de los 80, el año 83 u 84. También yo creo que influiría a un fotógrafo neoyorquino poco conocido, pero muy muy apreciable, como es Bruce Brighton, que desarrolló un proyecto también con cámaras de placas en su ciudad, en el estado de Nueva York, a mediados de los 80. Estas dos, como vemos, los colores son lavados. Stephen Shore utiliza película negativa de color, y por lo tanto la saturación es menos fuerte que, por ejemplo, las diapositivas. La película negativa de color, si es sobreexpuesta, como hacen los arquitectos, da unos colores, unos tonos más lavados y resuelven un problema en la arquitectura, y es conseguir detalles en los espacios a la sombra, o mejor dicho, que las sombras no sean muy densas y que contengan información. Esto lo han aplicado también luego mucho la escuela de Düsseldorf de
guiada por el matrimonio Bernie Hill-Becher en Alemania en los años 80 y 90. La imagen de la imagen, otra vez el kitsch, ¿no? La idea de la imagen no legible a través de un puzzle que sería la ruptura o la banalización de las imágenes de América. Otra fotografía perfectamente frontal, con tonos suaves, lavados, un sujeto que tardas en ver. En realidad esto también podría ser una imagen de Walker Evans, y también se parece un poco a aquellas de Danny Lyon que había comentado con Walker Evans en la destrucción del sur de Manhattan. Otra vez la frontalidad, por ejemplo, en un autocine. Esta es la parte de atrás del autocine, y esto yo creo que conectaría no solamente con esas fotografías en ruta que también, por supuesto, desarrolló Robert Frank, pero desde otro principio fotográfico, sin lugar a dudas, sino yo creo que también serviría este proyecto de inspiración a Sugimoto en su serie Theaters sobre los cines. Esta fotografía es muy interesante. Fijaros que está completamente llena, ¿no? Con unas diagonales, es agobiante, casi parece un caleidoscopio, un juego de espejos, ¿no? Con los reflejos. En ese sentido, el estilo es más bien variado. Aquí, por ejemplo, es una pareja de amigos suyos que los incluye dentro del proyecto, unas visiones desde puntos elevados. En realidad, aunque utilizo una cámara de placa, este es un diario de viaje, un diario de ruta. Esta es la fotografía de la cubierta con coches de colores pastel, donde efectivamente la expresión es que América se ha convertido en un lugar anodino, ¿no? Lleno de lugares comunes, y el paradigma sería pues los parkings de los malls, de las zonas comerciales. Como son muchísimas fotos, no las podemos ver todas, pero yo quisiera recalcar esta. Esta fotografía la comenta en su libro Lección de Fotografía, y es una fotografía que está hecha en El Paso, en Texas, donde el único elemento natural es completamente cosificado. Es como un objeto más, como esta piedra de dimensión histórica. Este sujeto que parece caído del cielo, alienado, completamente desintegrado, ¿no? En el sentido de que es una figura que ajena a esta realidad. En este sentido se parecería a las fotografías de Jeff Wall, el canadiense, que aunque también utiliza una gran cámara de placas, lo hace para crear ficciones con apariencia de imagen documental. A esta fotografía le tengo mucho cariño y una anécdota bonita, y es que hay una película fantástica, 10.000 kilómetros, una película catalana, en el cual a la protagonista, que es inglesa, recibe una beca para estudiar fotografía en Los Ángeles, y entonces tiene que suspender o mantener a través de internet la relación con su pareja, que es un chico catalán. En un momento dado, ella le cuenta emocionada que ha encontrado la gasolinera de la foto de Stephen Shore y que también ha realizado su toma. Aquí aparece el propio Stephen Shore en una suerte de autorretrato, como veis, ¿no? En una casa que parece que está en reparación bueno, que no está adecuada todavía, ¿no? Otra vez, es la idea, ¿no? De un diario de ruta, un diario de viaje. Bueno, podríamos quedarnos a ver un montón de imágenes, pero no es posible. Y yo, por ejemplo, sí que quería remarcar la idea, ¿no? De la gran naturaleza traicionada. Un enorme cactus, un enorme cactus que resulta que al lado tiene una cabina telefónica, o la imagen ya en uno de los fotos finales del proyecto, realizada en 1979, porque en en el orden de este libro avanza cronológicamente. Esto es importante remarcarlo. En esta fotografía, por ejemplo, en estas dos son parques nacionales, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que a diferencia de las fotografías de Ansel Adams, que canta la gran naturaleza americana, ¿no? Este es el Parque Nacional de Yosemite,
esto debe ser el gran capitán, aparece la figura de los visitantes, de los turistas. De cierta forma, ¿no? Habla de la conversión de la naturaleza en un parque temático, de la misma manera que las ciudades son parques comerciales. La verdad es que es un libro espléndido y es un libro realmente influyente en autores posteriores. El tercer libro que tenemos es Sleeping by the Mississippi, publicado por la editorial Mac en 2004 y que se ha reeditado. En un momento dado llegó a estar los originales, la edición original, vendiéndose por plataformas digitales a más de 500 euros ejemplar, con lo cual al final han reeditado gracias al cielo. Este proyecto es el primero que publicó Alex Soth. Alex Soth es de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el norte, centro-norte de Estados Unidos, y su ciudad es cercana a las fuentes del río Mississippi. Él utiliza la figura del Mississippi como imagen de Estados Unidos, lo que decíamos en la introducción, esa tercera costa que pasa por el país por el centro, porque en realidad Estados Unidos, como también pasa en muchas ciudades, en muchos países de Europa, como en España, definirlo solamente por la costa no es completo. Él lo que hace es utilizar la cámara de placas, como hemos comentado varias veces a lo largo de esta entrada, ¿no? Y lo curioso es que las dimensiones son exactamente 20 por 25 centímetros, es decir, son exactamente del tamaño de la placa original. Es una especie de pequeño homenaje a la época en las cuales no se hacían ampliaciones sino placas de contacto, es decir, que el negativo se disponía sobre el papel fotográfico de tal manera que la copia tenía las mismas dimensiones y una calidad equiparable al del negativo, puesto que al ampliarse siempre al meterle el negativo en una ampliadora siempre hay una pérdida de calidad. El libro cuenta con medio centenar de imágenes y avanza desde el comienzo del río, de las fuentes del río, hasta la desembocadura, aunque no es exacto, en situaciones vuelve atrás y hacia adelante. Y el río Mississippi, que es el gran río americano, norteamericano obviamente, el Amazonas es el más grande de América, pero al menos de Estados Unidos, el Mississippi es el gran río y es como el río de la vida. Lo que pasa es que Alex Soth utiliza muchas figuras simbólicas. Por ejemplo, esta al principio está congelado, el agua está congelado y está quebrado y parece como si fueran lápidas, porque el título Sleeping by the Mississippi hace referencia al sueño, que puede ser un sueño literal, dormir, metafórico en el sentido del sueño eterno, de morir, o también de la ensoñación, del deseo, que es clásico del sueño americano, como dicen ellos, ¿no? El libro, por lo tanto, tiene muchos elementos que remiten a la cama, al sueño, aparecerán muchos colchones, pero también aparecen otras imágenes, y las imágenes que son recurrentes son la cruz, la religión, y también el sexo, a través de las figuras de prostíbulos, prostitutas, la culpa, la condena, en fin, es como el reverso del gran sueño americano. Esta es una imagen tomada en una caseta al lado del río donde en esta zona vive este primer personaje que él presenta. Es una especie de ermitaño que vive en una caseta al lado del río, que tiene un estudio acristalado como si fuera una cabina de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, pero más grande, y donde él vive al margen del mundo con sus aviones de aeromodelismo. Luego él desarrollará un proyecto sobre hombres que se aíslan de la sociedad y se van a vivir como eremitas en el desierto, etc. Aquí, como veis, es súper clásico, un plano frontal de cuerpo entero, luces suaves. Al principio del libro la dominante es azul porque las luces del norte, Minnesota está en el norte, son azuladas. Esta es la cama de Charles Lindbergh, que fue el piloto que cruzó el Atlántico sin escalas por primera vez en los años 20, y es una cama humilde, conectaría con los aviones, o sea, está todo perfectamente ligado. Es un libro muy bien ligado, los temas unos con otros, y habla también de la idea del sueño. No puedo comentar todas las fotografías porque si no se haría esto eterno, pero fijaros, por ejemplo, que esta, que es una imagen nocturna que parece la clásica fotografía de un no lugar que podía ser de Stephen Shore,
Fijaros que aparecen tumbas, aquí son unas tumbas, y esa contradicción, ¿no?, entre la gasolinera, el avance, el movimiento, y las tumbas, el sueño eterno. Por lo visto además son tumbas de personas que no tenían hogar. Y por contraste el rojo encendido de un prostíbulo con la figura del corazón, que es, ya sabéis, ¿no?, una especie de eufemismo, ¿no? Como dice la frase, ¿por qué habláis de amor si queréis decir sexo?, ¿no? Pero las personas, las trabajadoras sexuales, no aparecen como mujeres provocativas, al contrario, están meditabundas, es la antítesis de la imagen que se tiene de lo que es la prostitución. Personajes extraños. El libro está conformado por paisajes, retratos y bodegones. A mí esta imagen me gusta mucho porque remite a la decadencia del Mississippi frente a las grandes barcas que cruzaban el río, en plan como las contadas por Mark Twain, o incluso la que vimos en la fotografía de Walker Evans. Aquí vemos una pequeña barca abandonada en un río que parece decadente y que es el propio río Mississippi. Esta también es interesante, ¿no?, porque habla de una cruz, otra vez lo religioso, pero las personas que aparecen aquí son personas que están cumpliendo penas de prisión, son trabajos para la comunidad, para aligerar la pena, ¿no? La idea de la carga, la culpa, la penitencia, esencialmente. Como veis, los colores son muy desaturados también en este caso, y detrás la bandera americana. Un poco también conectaría en este caso algunas imágenes con la estética del no lugar. Bueno, esta es la foto que da portada al libro, ¿no?, en el sentido que en el libro aparece un detalle que es este y luego otro que es este en la contraportada. Es un poco el vaciado del sueño americano. Aquí había una vivienda, aquí habían unos marcos con imágenes, pero eso ya ha pasado, se los han llevado, han desaparecido, han marchado, han muerto, han dejado la marca, pero una marca sobre la cual no puedes leer gran cosa, y queda una imagen pequeña, una postal de una imagen mítica del río, de naturaleza americana, pero que en realidad está reducido a la práctica nada. Alex Soth ha publicado varios libros después, luego publicó Niágara, que es muy famoso también, ha publicado media docena de libros. El último tiene por título un poema de Wallace Stevens, I know how furiously your heart is beaten, o algo similar, el título es largo, en el cual se mete los hogares de las personas. Él ya ha abandonado el uso de la cámara de placas, pero este trabajo es un trabajo seminal, sin lugar a dudas, ¿no? Él no duda en decir que en ocasiones han movido elementos del escenario, en ese sentido no es documentalista puro, o como se entiende la concepción ortodoxa del documentalismo, por ejemplo, que movió esta televisión aquí para preparar la composición, ¿no?, para que le quedara más redonda. ¿Veis? Otra mujer seria, en este caso también se sobreentiende que es una trabajadora sexual, pero que no tiene ninguna connotación erótica la imagen. Esta es una imagen, creo que también en un prostíbulo. Otra vez los colchones, el agua, el flotar, el dormir, la muerte, en cierta medida. Otra vez dos prostitutas que son madre e hija. La idea del pecado, culpa y redención está muy presente. Los símbolos cristianos también están siempre muy presentes. Un señor que lleva una pequeña hoja de palma, los ideales de fortaleza, de belleza, de deseo. Esta foto es remarcable, a mí me parece que está hecha en Kentucky, porque es casi como de Stephen Shore, en el sentido que es una visión neutra desde un plano elevado con la cámara. Esta, por ejemplo, plana, podría ser más Walker Evansiana, es la casa donde nació el cantante de country Johnny Cash. A mí esta es de mis fotos favoritas, Preacher Man. No sé muy bien si aquí pone Preacher Man o es Preacher and Man, porque si es una cruz. En todo caso es en el penal de Angola, donde este chico, que parece una persona tranquila, lleva tatuada una lágrima, tal como se explica en el texto, porque está cumpliendo una larga condena por asesinato. Contrastes de azul al rojo, imágenes de los años 60, esta imagen de los años 60, un poco del imaginario de esa América feliz, desgastada, sombrero enigmático. Hay algo tiene mucho de
no solo de símbolos y metáforas, sino también de cosas no del todo explicadas, como en realidad ocurre con la poesía. Ya lo ha explicado Soth, que para él la poesía es importante, y autores americanos como Whitman o el Wallace Stevens son importantes, ¿no? Aquí también un lugar completamente degradado con la bandera americana, objetos de kitsch, de parafernalia, y esto podría conectar con los carteles sobre figuras grotescas o ridículas de afroamericanos, quizás no aquí en este caso. En esta imagen quizás no es una imagen muy espectacular, pero yo la quiero reseñar, porque es el lugar donde se bañó en una situación extraña por la noche y se ahogó el músico Jeff Buckley, hijo de Tim Buckley, que era un muy brillante de la promoción de Alex Soth, y era la gran esperanza de la música, o una gran esperanza que se malogró cuando solo había grabado oficialmente un álbum, se llamaba Grace, ¿no? Tiene también sus homenajes internos, ya estamos por el sur. Esta fotografía es fea, pero es muy interesante, fea entre comillas. La luz es cruda porque en realidad es un rebote de flash en el techo. Es la forma más sencilla cuando uno ya va muy apurado para sobreiluminar. Un rebote de flash en el techo con una medida de fotómetro que te dé exactamente la medida de ajustar. Cuenta la historia de que esta mujer le está enseñando un cuadro en el cual ve un ángel, la señora, en una nube, y es una tensión. La señora intenta convertirle a él a la religión y él dialoga con ella. Habla de esa tensión que existe entre modelo y fotógrafo o fotógrafa, que te explica también Richard Avedon en su proyecto In the American West. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Conectaría otra vez con Stephen Shore, ¿no? El predicador negro con un pequeño amplificador y el micrófono en un área que es un parking. Esta es una imagen en el penal de Angola que se ven los convictos, están aquí súper pequeñitos, y es como una especie de referencia al detalle de una cámara de placas. Se ha de decir que Alex Soth ha movido este proyecto en el ámbito expositivo con grandes copias, supongo que copiados digitales. Y esta fotografía también aparece la connotación religiosa, la vida alternativa, el newborn, el reencontrado, el miércoles de ceniza, esa expresión ausente pero similar al imaginario de los santos católicos. Es de los planos más cerrados y más cortos, ¿no? Otra vez, esto que parece un lugar bucólico donde la gente está pasando el día, es un cementerio. La imagen es de decadencia, de que hubo una grandeza, la grandeza sureña, la grandeza de la América anterior, quizás a la ruptura del gran sueño americano, que sea la época de la guerra de Vietnam, y que de eso queda poco, donde convive lo antiguo y lo moderno, el sándwich plastificado con la copa, el señor que probablemente te va a explicar la Biblia con la hoja de palma, porque probablemente sea un domingo de palma, un domingo, perdón, de Ramos, una tumba kitsch que parece como una crema de helado, el Mississippi a lo largo, ya la imagen extensa del sur de Mississippi, no todavía en el delta, pero bueno. Y como últimas imágenes, una cama otra vez, ¿no? La idea del sueño arrumbada, el sueño perdido, eterno, transfigurado. Alex Soth, y esta fotografía que es bastante críptica, ¿no? que aparece al final. Alex Soth es la única imagen que aparece en página de la izquierda. Digamos que renueva o le da vigencia al género de la gran fotografía americana de la carretera, con un toque personal, un poquito surreal, un poquito de creación. Es un libro que sin duda ha influido muchísimo a los autores en activo ahora del siglo XXI. Compañeros, compañeras, son impresionantes. Yo creo que son un referente y además son de una gran influencia. Creo que no hay fotógrafo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que no haya sido influido de una forma directa o indirecta por Walker Evans, que Stephen Shore, como fotógrafo y como teórico, también es un
una piedra miliar, un punto importante en lo que es la evolución fotográfica de finales del siglo XX, y que Alex Stott es, aunque no de una forma muy evidente o muy reconocida, quizás está entre los 4 o 5 autores que más están influyendo a los nuevos fotógrafos del siglo XXI. Yo, antes de despedirme, quisiera leeros una cita de Walker Evans que creo que sirve no solamente para despedir esta videoconferencia, sino también para despedir esta serie. Dice: mira fijamente. Es la manera de educar tu ojo, y más. Observa, curiosea, escucha escondidas. Muere sabiendo algo más. No vas a estar aquí por mucho tiempo. Me encanta como actitud vital, como filosofía fotográfica, porque en definitiva esto no es solo hacer imágenes, es una forma de entender la vida. Muchísimas gracias por vuestro interés y paciencia a lo largo de estas 7 cápsulas. Nos vemos prontito y espero que en presencia física. Hasta pronto.